no necesariamente fácil, pero un tema bonito y yo espero que sea de beneficio para nuestras vidas. Los niñitos suben a su clase, por favor. Todos los niñitos van subiendo a su clase. Quiero comentar algo que me sirve exactamente para introducir el tema en esta tarde. El día lunes estuve ahí aquí en el hospital regional compartiendo con la gente pues de ahí del hospital, con médicos y la conferencia que está en turno. Al final de la conferencia se acercó una doctora, no sé, tendrá unos 45 años más o menos. Yo soy malo para calcular edades, pero yo calculo unos 45 años. Y me dijo, cuando estaba, porque llegó ella y me hizo una pregunta, me dijo que si, porque yo siempre le digo que Dios los bendiga, siempre le digo, pídanle a Dios sabiduría, pídanle a Dios inteligencia, pídanle fortaleza. Va a haber momentos en los que ustedes se van a cansar, se van a desesperar y van a querer tirar la toalla. No lo hagan, porque ustedes son gente muy valiosa que ayudan a mitigar el dolor de la gente que sufre. Y llegó ella y me dijo pues que le daba gracias a Dios por todo lo que había escuchado, etcétera, etcétera. Pero dice, pero tengo una duda, ayúdeme. Digo, a ver, dígame. Dice, ¿por qué hay tanta crueldad en el mundo? ¿Por qué hay gente tan cruel en el mundo? ¿Usted qué le hubiera dicho? Porque alguien puede preguntarlo solo por preguntarlo, pero es distinto cuando alguien lo pregunta porque lo está viviendo, porque usted se puede dar cuenta en los ojos de alguien cuando alguien pregunta o dice algo porque lo está viviendo, o porque lo está sintiendo, o porque fue víctima de algo, o está siendo víctima de algo donde ve la crueldad del ser humano. Y la pregunta de ella no era una pregunta al aire, era una pregunta muy de ella. Y me dice, ¿por qué hay tanta crueldad en el ser humano? Pues no es una pregunta muy fácil de contestar. Es fácil de contestársela a alguien que la hace de manera impersonal, que lo único que quiere es una respuesta para su mente. Pero no es fácil contestársela a alguien que necesita una respuesta no para la mente, necesita una respuesta para el alma. Son dos cosas muy distintas. Y le digo, ¿por qué dice eso? Dice, ¿sabe que por primera vez? Dice, yo espero que me haga bien. Quiero sacar algo que traigo en el corazón, dice, después de tantos años. Dice, no sé, pero usted me inspiró confianza y ¿se lo puedo contar? Le digo, pues si le inspiré confianza, pues sí. Dice, véame bien. Dice, ¿verdad que es difícil mirarme a la cara? Yo me quedé callado y, no, contésteme. ¿Es difícil mirarme a la cara? Le digo, poquito. Dice, cuando yo era niña, yo me quemé. Un 80% de mi cuerpo está quemado. Dice, incluyendo mi cara. Y yo sé que la gente batalla para verme la cara, porque me ven y prefieren hablar conmigo y desviar la mirada, porque no pueden verme. Le digo, bueno, pero no es mi problema, yo la veo bien, le digo,
Y yo sintiéndola, incluso le dije, es más, si usted me permite, déjeme darle un abrazo. Dice, claro, con gusto, lo necesito. Dice. Digo, a ver, platíqueme, ¿por qué me dice eso? Dice, mire, cuando yo era niña, pues me quemé. Después empecé a ir a la primaria. Y yo tenía muchas ilusiones de estudiar, de veras, muchas ganas de estudiar, de triunfar en la vida, de ser alguien. Dice, iba por ahí como en cuarto, quinto año, dice, cuando una mamá, dice, una señora, siendo yo una niña, antes de terminar la primaria, dice, una señora, una persona adulta, no entiendo, dice, ¿cómo puede haber tanta crueldad y maldad en el corazón del ser humano? Dice, era yo una niña, dice, me agarró, dice, cuando yo iba saliendo y dice que le dijo, niña, tú no deberías de venir a la escuela. Que ella le dijo, ¿por qué, señora? Dice, porque tú asustas a los demás niños. Tú no deberías de venir a la escuela porque tú asustas a mi hijo. Mi hijo no quiere venir a la escuela porque tú le das miedo. Dice, ¿se imagina lo que eso significó para mí? Dice, y crecí con eso, crecí con eso en el corazón. Terminé la primaria, la secundaria, siempre dice, esa señora logró arruinar mi vida en gran parte, dice, porque hasta antes de que esa señora me dijera lo que me dijo, a pesar de mi rostro así como lo ve, yo era una niña normal. Mi cara no era normal, pero mi corazón sí era normal. Mi corazón no estaba quemado mi cuerpo y mi cara, dice. Pero ese día que esa señora me dijo eso, mi corazón ya no fue normal. Yo ya no pude ser una niña normal. Terminé la secundaria sola, apartada todo el tiempo, la preparatoria, llegué a la universidad y siempre sola, sola y sola. Dice, hace unos días estaba atendiendo yo a un niño, dice, aquí en el regional, un niño, y se llegó a una señora ya grande de edad, y dice que le dijo, doctora, usted está atendiendo a su nieto, creo, algo así. Sí, dice que le dijo, oiga, yo a usted no la conozco. Que le dijo la doctora, no sé, dice, creo que usted fue compañera de mi hijo en la primaria. Dice, pues a lo mejor sí, dice, como los niños me tenían miedo. A lo mejor sí. Y que le dijo la señora, le quiero pedir perdón por algo. Dice, no se preocupe, señora, yo sí me acuerdo de usted. Usted dijo que yo le daba miedo, que yo asustaba a su hijo. Y ahora yo soy la doctora que está ayudando al hijo de su hijo para que se cure de una enfermedad muy difícil, que es la leucemia. Dice, esa niña que daba miedo y que espantaba a su hijo, mire, ahora estoy aquí, dice, y le pido a Dios que me ayude a hacer lo mejor que se pueda. Esto, cuando usted lo escucha, si usted lo escucha de mi voz, a lo mejor logre conmoverse, pero si lo escuchara de parte de ella, se le quieren rodar las lágrimas. Se conmueve uno. Y la pregunta fue dura, fue muy directa. ¿Por qué hay tanta, por qué hay tanta crueldad en el mundo? ¿Por qué los seres humanos, y ya habló en presente, por qué somos tan crueles los seres humanos? ¿Usted alguna vez ha sido cruel? Yo creo, hermanos, que casi todos en algún momento de nuestra vida hemos sido crueles, injustos, inconscientes, insensatos incluso.
De hecho, y esto lo voy a platicar, no es algo muy, se lo platicaba a Guti hace rato ahí en la oficina, no es algo, lo platico como una enseñanza, no como algo que me divierta ni que me agrade, sino como una enseñanza. Y si Chayo está por ahí se va a acordar. Al lado de la casa, cuando vivíamos aquí en La Petro, al lado vivía un matrimonio, y entonces el señor lavaba la ropa de todo, de él y de sus hijos que estaban chiquitos y de la esposa, y de repente nosotros pues vivíamos arriba y lo veíamos y veíamos al vecino, y mira, el vecino ya está lavando, y más de alguna vez nos reímos, ¿no? Y más de alguna vez a lo mejor dijimos, pero qué señora tan floja, pues, él pone al esposo a lavar la ropa, y lavaba la ropa. Y nosotros más de alguna vez nos reímos, y más de alguna vez yo creo que lo criticamos, más de alguna vez fuimos crueles, hasta que un día Chayo me dijo, Ernesto, no hay que volver a decir nada. Le digo, ¿por qué? Dice, es que hemos sido crueles. ¿Por qué? Dice, la señora no es floja, tiene cáncer. Dice, y entonces el Señor es el que lava la ropa, porque la señora no puede. Al poco tiempo la señora falleció. Entonces, ¿cómo de repente incluso la crueldad ni siquiera puede ser una crueldad planeada? Porque de repente puede ser una crueldad premeditada, estudiada, razonada o pensada. De repente en actitudes como esa llegamos a ser crueles aún sin estar pensando en lo crueles que podemos llegar a ser en la inconsciencia de lo que hablamos o de lo que pensamos. Si yo le pregunto, ¿usted ha sido cruel? Seguramente. Y si yo le pregunto ahorita, en esta etapa o en este momento de su vida, ¿usted está siendo cruel con alguien? A lo mejor la respuesta es sí. Pudiera ser que sí. Por eso quiero tocar brevemente este tema. Ponlo ahí, hijo. Muy brevemente. La misericordia. Porque para mí la parte opuesta de la misericordia es la crueldad. En este mundo hay gente misericordiosa y gente cruel. Gente misericordiosa como, no sé, como el que atendió como el buen samaritano. El asunto de la misericordia es un asunto importante. El Señor Jesucristo puso mucho énfasis. Yo de repente veo en la Biblia cuando hay ciertas partes muy resaltantes. Si yo me voy a la concordancia y pongo misericordia, yo me quedo admirado de la cantidad de textos que existen en relación a la misericordia, y cómo la Biblia le da una importancia especial a ciertos temas. Y me quedé admirado cuando busqué en la concordancia, voy a ver qué dice Dios en su palabra acerca de la misericordia, y me quedé asombrado del énfasis que pone Dios en relación a esto. Y yo dije, ¿y por qué pone Dios tanto énfasis en la misericordia? Porque Dios nos conoce. Porque Dios nos conoce. Y Dios sabe que no somos buenos. Dios, conociendo nuestra naturaleza, nuestra condición humana y nuestra naturaleza pecaminosa, sabe que tendemos mucho a la crueldad. Tendemos mucho hacia la crueldad. ¿Y con quién podemos ser crueles? Pues podemos ser crueles con el hijo, podemos ser crueles con la esposa, podemos ser crueles con el esposo, podemos ser crueles con los padres, podemos ser crueles hasta con el que lleva las tortillas, podemos ser crueles con el del agua, podemos ser crueles
la crueldad se puede manifestar de muchas maneras. Y justificamos esa crueldad diciendo, y cuidado porque esto no es honesto, bueno, es que yo qué, yo así soy, yo así hablo, es que yo no sé fingir. Esa es una de las cosas más desagradables que he escuchado, porque si para algo somos buenos, es para fingir. Y que alguien diga, oye, es que fuiste cruel en tus palabras, es que fuiste cruel en tu comentario, es que fuiste cruel en tu apreciación, o es que fuiste cruel en tu actitud. Y que alguien diga, bueno, es que yo no sé fingir, y yo lo que digo lo siento. Y todavía dice, y si alguien se siente ofendido, ni modo, pues es que yo así soy, porque yo no sé fingir. Mentira, sí sabemos fingir cuando nos conviene, sí sabemos fingir, y sabemos con quién sí y con quién no. Miren, ahí en el libro de Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, esto forma parte del Sermón del Monte, uno de los sermones más importantes que Jesucristo diera. Y en la parte de las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, empezamos en el 1, vamos a llegar al 7, dice así en el verso 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos juntos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué tan misericordioso se siente usted? Porque tenemos que aplicarlo a la vida. Si yo me paro aquí a hablar de la misericordia y usted se sienta ahí y yo hablo y usted escucha y lo escuchamos como un buen tema, de veras es un buen tema para razonar, de veras es un buen tema para reflexionarlo. Me gustó el tema. No se trata de que me guste. Se trata de aterrizarlo, y no en otra persona, sino en nosotros mismos. ¿Qué tan misericordiosos somos usted y yo? O en su defecto, si quiere póngalo del otro lado, ¿qué tan crueles podemos llegar a ser? ¿Y hasta qué punto esa crueldad que somos capaces de tener podemos llegar a justificarla? Esa es una pregunta que solo nos podemos contestar cada uno de nosotros. Ahora sí es importante que entendamos esto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. De repente, mire, voy a decirle algo y yo sé que no sé qué tan de acuerdo puedan estar conmigo. De repente vemos gente que en la edad adulta pues son tratados con mucha crueldad. Ancianos que van y los abandonan ahí en el hospital y ahí los dejan.
Y de repente hay gente que dice, bueno, ¿que este no tendrá familia? ¿No tendrá hijos? ¿No tendrá un hermano? ¿No tendrá algún ser querido? ¿Cómo es posible que vinieron y lo abandonaron aquí como si fuera, pues no como si fuera un animalito, porque ni los animalitos se abandonan así? Y viene una expresión muy común, ¿qué gente tan qué? Tan cruel. ¿Cómo pueden hacerle algo a este hombre? ¿Sabe qué? Yo le aseguro una cosa, no es de gratis. No estoy diciendo que toda la gente abandonada, no estoy diciendo que sea la regla, pero hasta donde yo puedo ver, lo que se hace en la vida, se paga. Lo que el hombre siembra, cosecha. Y el que siembra crueldad, ¿qué cosecha? Pues crueldad. Y de repente decimos, pero qué desalmados, qué crueles, ¿cómo lo abandonaron? Y a veces no es más que el reflejo de lo que ellos mismos hicieron. A lo mejor exactamente como los están tratando, es como ellos trataron a sus seres queridos. Pero ni un vecino, nadie. Ahí hay una anécdota que a mí siempre me ha gustado, que tiene que ver con los padres de ese señor que, bueno, llega la vejez, se muere la esposa, se queda solo y bueno, al sentirse enfermo va con uno de sus hijos y le dice, hijo, pues me da mucha pena molestarte, hijo, me da mucha pena molestarte, pero pues eres mi único hijo y no tengo a dónde acercarme, no tengo a dónde arrimarme, me siento viejo, me siento cansado, estoy solo, quiero que me aceptes en tu casa. El hijo, bueno, le dice, papá, pues permítame tantito, necesito hablar con mi señora, porque pues yo no puedo meterlo nada más así. Vaya, habla con la señora. La señora era cruel, y la señora le dice, no, pues, oye, pero mira, es mi padre, está enfermo, es un anciano, está solo. Pues sí, pero aquí en la casa no. O él o yo. El muchacho pues quería demasiado a la mujer y bueno, ni modo, la ley de la vida. Sale y le dice, papá, papá, mire, permítame tantito, estoy platicando con mi esposa. Oye, pero bueno, proponme algo. Dice, pues ahí en el corredor, ahí acomódalo, sácale una camita y ahí lo acomodas. Y sale y le dice, mire papá, sí papá, con gusto, ya platiqué con mi esposa, mire aquí en el corredor, mire va a ver que aquí no va a tener calor, el aire corre bonito, aquí le voy a acomodar su camita, va a ver que aquí va a estar muy cómodo papá, va a estar muy cómodo. Para eso el hijo del nieto, vamos, está escuchando todo aquello. Y le dice, hijo, ves allá arriba a una de las recámaras, tenía recámaras libres, ves allá arriba a una de las recámaras y trae una sábana, por favor, para tu abuelo. El hijo se tarda y el papá le dice, hijo, apúrate, y ya baja el hijo con media sábana. Y oye, hijo, pero ¿por qué cortaste la sábana? ¿Por qué trajiste la mitad de la sábana nada más? Dice, pues la mitad es para mi abuelo. Por eso te dije, trae una sábana, no la mitad de una sábana. No, papá, no me has entendido, la mitad es para mi abuelo. Por eso, hijo, y la otra mitad, dijo, la otra mitad es para cuando tú seas viejo y vayas a mi casa. Entonces yo la voy a usar contigo
así como tú lo estás usando con mi abuelo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De repente vemos a alguien que está padeciendo algo y decimos, no es justo. ¿Quién sabe? Por eso la pregunta, hermanos, es buena y es oportuna, y el Señor Jesucristo pone tanto énfasis en esto, en la misericordia. Dice, misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, en el libro de Oseas capítulo, no lo busques, 6, así dice, misericordia quiero y no sacrificios. Lo que está diciendo ahí es lo siguiente: a lo mejor vas a la iglesia y eres muy devoto y haces esto y haces lo otro, pero al mismo tiempo eres un tipo cruel. Prefiero que hagas misericordia a que hagas todo eso que haces ahí. Eso es importante. Hay gente dura. O habemos algunos que somos muy duros. Aquí en el mismo libro de Mateo un pasaje muy conocido, en el capítulo 18, versículo 23. Yo sé que lo han leído muchas veces, pero quiero que lo lean como si fuera la primera vez que lo van a leer en su vida. Mateo 18, 23 es una historia cortita, pero digna de ser recordada cuando de misericordia se trate. Mateo 18, 23, cuando lo tengamos, decimos amén. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ¿qué? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, lea conmigo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nos detenemos tantito. Un hombre debe 10,000 talentos. ¿Sabe qué? No tienes con qué pagarme, te voy a vender como esclavo a ti, a tu mujer y a tus hijos. Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. Dice, y aquel señor, me llama la atención porque esa palabra en la Biblia, esa expresión en la Biblia se repite muchas veces. ¿Movido a qué? Movido a misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue movido a misericordia? ¿Con quién y por qué? ¿Y cuándo fue la última vez que usted decidió seguir siendo cruel con alguien a pesar de lo que fuera? Cuando yo les digo que esto puede ser aún con los hijos, les explico por qué. La historia de mis hijos la conocen todos. Eudi, mi hijo, era un tipo de muchacho, de adolescente. Eudi era de cuereármelo todos los días, era como la medicina para él. Rosdemil no. A Rosdemil yo no tenía que pegarle, solo tenía que mirarla feo y no hablarle. Y no hablarle a la Chapis para ella era un sufrimiento. Y recuerdo muy bien un día que algo hizo que no me gustó y yo nada más la veía así y ella veía mi mirada y es como si la estuviera golpeando. Y yo me acuerdo que, y papi, y yo, sí, pero sin voltear a verla, no. Y papi, ¿quieres coca? No. Dice mi mamá que ya es hora de comer. Bueno, pero no la volteaba a ver. Ya en la tarde, me acuerdo bien que llega Chayo y me dice: Ernesto,
por favor, quiero que vayas al cuarto a hablar con la Chapis. Dice, si la Chapis se enferma va a ser por tu culpa. ¿Y por qué se va a enfermar? Dice, pues porque está llore y llore y llore y llore y no se puede calmar. Si yo no le hice nada, la expresión del cruel, ¿verdad? Si yo ni le hice nada, dice Ernesto, no te hagas, tú sabes que a la Chapis no necesitas hacerle nada, con que tú la ignores, con que tú no le hables, con que la veas mal, tú sabes que ella internamente tú la estás destruyendo, así que si no vas a verla y si se enferma, yo te voy a culpar a ti. Era parte de la disciplina, pero de alguna manera, ahora lo entiendo, a los 54 años casi, pero ahora lo entiendo. Crueldad. Ya en cuanto yo llegaba y le cambiaba la mirada a mi hija me veía y lo primero que me veía eran los ojos, y si me veía los ojos distintos, corría y me abrazaba y se pasaba una hora y yo, ya, mija, ya llevamos mucho tiempo aquí abrazados, y mi hija llore y llore y llore y llore, papito, es que me duele mucho que me dejes de hablar. Bueno, uno puede ser cruel. No necesariamente tenemos que matar a alguien para ser cruel. Retírele su saludo a alguien, retírele el abrazo, retírele. Podemos ser crueles. Digo, yo cuento algo muy cercano que es mi hija, y qué bueno que no está aquí, porque si no llora ella y al acordarme lloraría yo también. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a ser crueles? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue movido a misericordia y dijo, pues ya estuvo bueno, no? A ver, hijo, vente, ya, hijo, ya. Vamos a olvidarnos de esos 4 o 5 que te sacaste. No pasa nada, hijo. Yo te voy a ayudar. Vente. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue movido a misericordia? A ver, venga para acá. Mire, vamos a olvidar esos 1,000 pesos que me debe, ya, olvídese, ya no me debe nada. Más venga, se lo invito a comer. No le cobro, pues no le cobro con la boca, pero con los ojos le cobro. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos movidos a misericordia? Porque aquel hombre fue movido a misericordia. ¿O con quién estamos siendo crueles? Pero la historia, ojalá que se acabara ahí. Verso 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó. ¿Y qué? Le perdonó la deuda. Pero este era malvado, mire, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? ¿Cuánto debía a él? 10,000 talentos. ¿Cuánto le debían a él? 100 denarios. Lo que él debía era una fortuna, a él le debían una bicoca. Pero vea cómo hay de corazones a corazones. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, ¿y qué? Y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Me llama la atención eso. Algunos somos crueles hasta que consideramos que alguien ya ¿qué? Ya pagó la deuda. Y torturamos al pobre hijo porque reprobó año, y ya el hijo ya nos pidió perdón y ya se arrepintió, y cada vez que podemos le sacamos otra vez, y no creas que se me ha olvidado, y lo traemos y le arruinamos el almuerzo y le arruinamos la comida y le arruinamos el viaje. Vamos ahí, pero ni creas que te lo mereces, ¿se acuerdan? Hasta que creemos que ya por fin pagó la deuda, y algunos la pagan hasta que ya terminan la carrera. Ahora sí, hijo, ya te perdono todo. Oh, sí, pero fuiste cruel todo este tiempo, fuiste cruel.
O sea, nosotros ponemos la fecha cuando decimos, ya pagaste la deuda, te levanto el castigo, ahora sí te miro bonito y ahora sí te sonrío y ahora te abrazo, porque dentro de mí creo que ya pagaste la deuda. No, no debe ser así. Fíjese, verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué dice? Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo, ¿qué? Malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener qué? Misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis. Lo que sigue es importante: de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué piensa de todo esto? Esto obviamente, hermano, nos confronta, y déjeme decirle, me afectó la historia que me platicó la doctora. Me afectó. Digo, me afectó, estoy hablando, no me afectó de que ando afectado, me afectó, me conmovió, es la palabra, me conmovió porque me transportó y pensé en lo cruel que yo a lo mejor, no a la mejor, sino seguramente he sido en la vida. Y pensé, bueno, no creo que yo sea el único cruel o al único que le ha faltado misericordia para con mis semejantes, para con mis seres queridos, para con mis propios hermanos en la fe. Recordé la situación de mi hija, por ejemplo, y digo, sí era yo cruel, porque a mi hija pobrecita se les despedazaba el corazón y yo inflexible. Bueno, vamos aprendiendo. Aquí es importante entender, hermanos, que solo los misericordiosos alcanzarán misericordia. Eso es importante. Y que a lo mejor con la vehemencia que alguien suplica misericordia ahorita, es con la que vamos a suplicar nosotros el día de mañana, porque nadie nos asegura que toda la vida vamos a estar aquí. A lo mejor ahorita estamos aquí, donde la gente nos suplica misericordia y nosotros podemos ser crueles. No, el día de mañana vamos a estar ahí. Cuide mucho cuando haga, por ejemplo, algún comentario sobre alguien, sobre el hijo de fulano, sobre el nieto de sutano, de perengano, porque usted tiene hijos, porque usted tiene nietos, porque algún día de repente alguien dice, ya no hablen de mi hijo, pues ya dejen en paz a mi hijo, pues qué tanto les ha hecho. Y nos ensañamos con el vecino, nos ensañamos con el hijo de no sé quién, con fulano de tal, con perengano, sin ponernos a pensar que muy seguramente el día de mañana usted y yo ahí vamos a estar, porque la vida da vueltas. Y el que ha tenido un corazón misericordioso alcanzará misericordia. Esto es algo para meditar, hermanos. Esto es algo para meditar en nuestros corazones. Cada quien dele la aplicación que tenga que darle.
Dice mi hermano en su muy peculiar forma de predicar, mi hermano Flavio, es muy sereno para predicar, predica muy despacito, pero dice cosas muy importantes. Y una vez lo oí concluir de una manera poco común, dijo: si algo me faltó, pónganselo. Si algo me sobró, quítenselo. Es lo mismo. Lo mejor en la vida es tener un corazón misericordioso. No importa que la gente diga: es que tú eres tonto, porque la gente le llama de otra manera. Es que tú no tienes sangre, tú tienes ¿qué? Tú tienes atole pues las venas, por eso. A la misericordia se le llama tener atole en las venas, se le llama ser tonto o dejado. Es misericordia. Y el que es misericordioso no está haciendo otra cosa más que hacer abonos, hacer depósitos de amor en el corazón de Dios y de la misma gente. Porque cuando la historia cambie, todos esos depósitos de misericordia van a contar. Difícilmente alguien que fue tratado con misericordia lo va a querer destruir, pero si usted en su crueldad destruyó a alguien, cuando las cosas se inviertan, la crueldad de aquel va a ser implacable. Suele suceder. Así que si alguien ya era misericordioso, séalo más. ¿Más? Sí, séalo más. Nunca le va a ganar a Dios. Séalo más. ¿Y con quién? Pues con los que lo necesiten. Digo, porque ser misericordioso con el que no lo necesita, pues, no, con el que lo necesite. Esa frase siempre se me quedó grabada. Ámame cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. ¿Y cuándo necesita la gente más ser amada? Pues cuando menos se lo merece. Y el problema nuestro es que nosotros, cuando más amamos es a la gente, es que usted se merece ser amado, es que usted, es difícil no amarla. No, pues no, tenemos que amar y tener misericordia con aquel que no se lo merece, sin que tengamos que decir. Ahora, también es una crueldad, mira, no te lo mereces, pero la Biblia dice, también es una crueldad. No, nomás dígale que lo ama y que cuenta con usted y que ahí está su mano y que ahí está su hombro para que llore y que es todo lo que tiene que hacer. No faltará quien le diga: pero no se lo merece. Le doy la respuesta, usted dígale: usted tampoco. Usted tampoco. Asunto concluido. Así que los que ya eran misericordiosos, sean más misericordiosos. Yo lo intento. Me es difícil ser misericordioso, pero lo intento. Puedo decir que ahora soy un poquito más misericordioso que antes, porque antes yo sí era así, cruel. Ahora soy distinto. Yo espero que seamos distintos. Vamos a hacer una oración. Cerramos nuestros ojos. Ahí en actitud de oración, cierre sus ojos. Si usted ha sido cruel, pues pídale perdón a Dios. Ya levántele el castigo a su amigo, a su hijo, a la señora, al esposo, al vecino, a quien tiene ahí atrapado en su crueldad. ¿O qué necesitamos que termine de pagar? Creo que es un buen momento para decir: Señor, perdóname, pues ¿quién soy yo? Si yo también tengo mis errores. Y la próxima vez, al rato que vea a su hijo, déle un abrazo.
como debe de ser. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser misericordiosos para poder alcanzar misericordia en el día difícil. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has dado de escudriñar tu bendita palabra. Padre, enséñanos tú, que no sea la voz del hombre, Señor, que seas tú el que nos enseñes y nos hables al corazón. Enséñanos el valor de la misericordia, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice cada decisión, Señor, que ahorita pudiera estarse tomando. Y ayúdanos en lo que resta de esta semana a estar contentos y a darte en todo y por todo la honra y la gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues ahí queda la palabra de nuestro Dios.